La dinámica de la litosfera. La litosfera dentro de la Tierra se estructura por el núcleo y el manto. Está claro que no podemos tener acceso a las entrañas de la Tierra, debemos acoplar las diferentes fuentes de información. Una de las más valiosas es el sismógrafo, que estudia las ondas sísmicas. Al estudiar e interpretar estos registros sísmicos, los científicos han podido desarrollar un concepto llamado modelo de la probable estructura interna de la Tierra, compuesta por tres capas: núcleo, manto y corteza. Núcleo es la última capa, como su nombre lo indica, es la más profunda, con una profundidad que abarcaría desde los 2.900 hasta los 6.000 kilómetros. Es el corazón del planeta, que se divide en dos: núcleo interno y externo. El primero se encuentra posiblemente en estado sólido, porque las ondas primarias aumentan su velocidad al atravesarla. El núcleo externo no presenta propagación de ondas, por lo que se supone se encuentra en estado líquido, con una temperatura que puede llegar a superar los 6.700 grados centígrados. Si bien se ha establecido que la densidad del núcleo es mayor que la del manto, y ese principal elemento del compuesto es el hierro, además de níquel. Anterior al núcleo se encuentra el manto, es una extensa capa situada entre el núcleo y la corteza. Está compuesto principalmente por cromo e hierro. Su temperatura varía de los 870 grados centígrados, junto a la corteza terrestre, hasta los 2200 grados centígrados, junto a la parte externa del núcleo. Esta diferencia de temperaturas da lugar a las llamadas corrientes de convección, algunas de las cuales ascienden hasta la superficie de la Tierra, donde da lugar a la lava volcánica. Con parte de los materiales en forma magmática. Se encuentra dividido a su vez en manto superior desde los 70 a 700 kilómetros de profundidad y manto inferior desde los 700 a los 2900 de profundidad. Corteza. La capa más superficial de la Tierra es la corteza o litosfera, que tiene un espesor de 33 a 90 kilómetros en los continentes y de 5 a 10 kilómetros en los océanos. A la corteza continental también se le denomina cial, porque está constituida principalmente por rocas graníticas con alto contenido de silicio y aluminio. La corteza oceánica recibe el nombre de cima, porque en ella predominan rocas compuestas de silicio y magnesio. Es la capa más densa y más joven que la continental, y el tipo de rocas que predomina en esta es la basáltica. La corteza terrestre está formada por tres grandes grupos de rocas según su origen: magmáticas o ígneas, metamorfosas y sedimentarias. Los otros materiales que forman parte de la corteza son los sedimentos y los suelos. A la corteza terrestre también se le denomina litosfera, que además de ser el escenario donde se desarrolla la vida humana, también es el espacio donde se reflejan los fenómenos geológicos relacionados con la dinámica interna de la Tierra, como los movimientos tectónicos, sísmicos y de volcanismo. La rama encargada de estudiar el relieve de la Tierra y su evolución es la geomorfología. Debe precisarse que el relieve no se refiere únicamente a las cadenas montañosas, pues también forman parte de los macizos, los valles, los antiplanos, las macetas, las llanuras, las playas, las cordilleras, entre otros. Tectónica de placas y diastrofismo. En la formación y modificación del relieve terrestre se puede clasificar en dos tipos: agentes internos y agentes externos. Como el objetivo lo indica, los primeros se originan en el interior de la litosfera y los segundos actúan en la superficie de la litosfera, y pueden ser de muy diversos tipos. Una de las características de la litosfera es que se encuentra fragmentada en grandes bloques rígidos a los que se les denomina placas tectónicas. Se les llama así porque es la teoría que explica la inestabilidad de la corteza terrestre. La inestabilidad de la litosfera comienza a generarse en los fondos oceánicos, ya que ahí se expanden las llamadas dorsales oceánicas. En la parte central de las dorsales oceánicas existe una gran fosa tectónica, donde se genera un elevado flujo de calor y por consecuencia actividad volcánica y sísmica. Según la teoría de Wenneher, todos los continentes formaban hace millones de años una sola masa continental denominada Pangea. Pero los movimientos telúricos originados por la acomodación de las placas fueron separando esa enorme masa continental. Diastrofismo. Se llama así a las perturbaciones de la litosfera, producto de un cambio en su ordenamiento. Las principales fuerzas diastróficas son los plegamientos y las fallas. Se refiere a plegamientos cuando, debido a una presión, las rocas se pliegan a esta, es decir, se amoldan a la presión,
Así el relieve varía y se muestra ondulado. Vulcanismo. El vulcanismo es uno de los procesos geológicos más impactantes y que poseen mayor capacidad de transformación para la superficie terrestre. Se clasifican en vulcanismo primario o eruptivo y el vulcanismo secundario o residual. Un volcán es una abertura en la superficie, normalmente encima de una montaña, que establece comunicación entre el interior y el exterior del planeta y a través de cuyo conducto brotan llamas, humo y material ígneo, provenientes del interior del núcleo. Durante su erupción, un volcán libera grandes cantidades de energía. Los productos de la actividad volcánica pueden ser líquidos, entre estas se encuentra la lava, gaseosos como lo son el vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre y sólidos, cabe mencionar las cenizas, rocas e ígneas. El vulcanismo primario es aquel que se manifiesta con una emisión violenta de material sólido, líquido y gaseoso. Por tanto, una erupción volcánica es la expulsión del magma hasta la superficie terrestre. Cuando el magma sale del cráter del volcán se convierte en la lava al liberarse los gases. El vulcanismo secundario abarca todos aquellos fenómenos que tienen lugar después entre las fases de la actividad eruptiva, pero que no ocasionan daños mayores ni emiten material volcánico. Cabe señalar que el vulcanismo no solo trae consecuencias catastróficas, también acarrea algunos beneficios como son la fertilización de los suelos, la liberación de energía proveniente del interior del planeta, recursos minerales y el aprovechamiento de la energía geotérmica. Sismicidad. Riesgos volcánicos y sísmicos. Los terremotos o movimientos sísmicos son grandes sacudidas de tierra que tienen lugar en la corteza terrestre y tienen su origen en el interior de la misma. Las causas de los terremotos pueden ser el desplazamiento de las placas tectónicas o una erupción volcánica. Cuando una placa no resiste el empuje de otra, la tensión se libera en forma de temblores de tierra, los cuales tienen una intensidad variada que depende del tipo del movimiento del que se trate. Las zonas donde se juntan las placas tectónicas son de gran actividad sísmica y volcánica y reciben el nombre de zonas de subducción. Cuando esos terremotos suceden en el océano se les denomina maremoto y pueden generar olas gigantescas que viajan por los océanos a grandes velocidades hasta alcanzar los continentes. La intensidad sísmica es una medida según la escala Richter, la cual mide la cantidad de energía liberada en el epicentro. La corteza terrestre está seccionada en 7 grandes placas que abarcan tanto la corteza oceánica como la continental, pacífica, indoaustraliana, norteamericana, sudamericana, euroasiática, africana y antártica. Además de estas se identifican otras placas menores pero que también son importantes. Estas placas son las de Nazca, Cocos, del Caribe, Arábiga y Filipina. Durante una erupción volcánica hay muchos peligros. Además de los temblores, también son peligrosos los gases que son expulsados por el volcán, que son tóxicos y al mezclarse con el vapor de agua atmosférico pueden ocasionar lluvia ácida. Las principales regiones volcánicas del planeta son el cinturón de fuego del Océano Pacífico, donde se concentra aproximadamente 62% de la actividad volcánica mundial. Indonesia, donde se distribuye alrededor del 14%. La dorsal atlántica, que se localiza en las islas del Pacífico Central, el Océano Índico y el Océano Atlántico, y se concentra el 17%, y el 7% restante se sitúa en la faja mediterránea y norte de Asia Menor. La superficie terrestre se modifica día a día, ya sea de manera abrupta o discreta, pero siempre existe un cambio. El intemperismo y la erosión son los responsables de esos cambios, pues ambos modifican el relieve terrestre. También intervienen en el desgaste de las rocas, la formación de suelos y de la acumulación de sedimentos. Ahora veremos el concepto de cada uno de ellos. El intemperismo es la descomposición, desgaste, desintegración y destrucción de las rocas, generado por el contacto de los distintos agentes de la intemperie, como el agua, el aire, las variaciones de temperatura, etc. Existen dos tipos de intemperismo, el físico y el químico. El intemperismo físico provoca la degeneración de las rocas por los distintos cambios de temperatura. El intemperismo químico descompone los componentes de las rocas, así generando nuevos minerales.
La erosión es la degradación y el transporte de las rocas, generada principalmente por la circulación de agua, el viento o los cambios térmicos. La erosión se clasifica en natural y en antrópica. La erosión natural es la que es generada por las distintas fuerzas de la naturaleza. En cambio, la erosión antrópica es realizada por el hombre, adaptando el espacio físico de acuerdo a sus necesidades. Rocas y ciclo de rocas. La roca es parte esencial de la corteza terrestre. Es un material sólido formado por la asociación de dos o más minerales y de materia orgánica que presenta carácter homogéneo. A los minerales que forman parte de la composición de una roca se les denomina minerales petrográficos, los cuales pueden ser esenciales cuando sirven para determinar la especie de la roca. Las rocas se clasifican según su origen en tres grupos: magmáticas o ígneas, sedimentarias y metamórficas. La relación de estas tres da lugar al ciclo de rocas. Las rocas magmáticas y metamórficas constituyen cerca del 95% del volumen total de la corteza, aunque solo ocupan el 25% de la superficie terrestre. El 5% restante lo constituyen las rocas sedimentarias. Los elementos que son característicos de una roca son la estructura, o sea, la asociación de los minerales que la integran, y la textura, que incluye el tamaño, la forma, la porosidad de los minerales que la contienen. Las rocas ígneas o magmáticas surgen a partir de la solidificación del magma en el interior de la Tierra. Este tipo de roca es la base de los continentes. Son rocas de origen primordial, puesto que provienen de las profundidades de la Tierra a través de los volcanes o de las fisuras oceánicas. Las rocas ígneas se subdividen en plutónicas o intrusivas. Las rocas sedimentarias o estratificadas son aquellas que son originadas por los sedimentos que se desprendieron de otras rocas. Se subdividen en dos: detríticas o clásticas, formadas por fragmentos como lo son la arésnica, químicas o precipitadas, las que nacen de procesos químicos naturales como las estalagmitas y organogeas, las que surgen a partir de restos de seres vivos como la piedra caliza. Perfil y tipos de suelo. Los diferentes tipos de suelo dependen enormemente de las condiciones climáticas del lugar en la que se originan. Por ejemplo, mientras que en climas húmedos se facilita la erosión química de las rocas, mientras que en climas secos abundan la materia orgánica, las sales ricas en calcio, lo que ayuda a crear un nuevo suelo rico en nutrientes. Asimismo, una misma área climática puede variar el tipo de suelo debido a la erosión de rocas con composiciones diferentes. De la misma manera, el mismo tipo de rocas pueden dar origen a diferentes tipos de suelo. Los suelos se forman básicamente gracias a la descomposición y mezcla de materia orgánica y mineral. Para que este proceso sea necesario, necesitamos la presencia de agua y organismos tanto vivos como muertos. Como resultado se forman las diferentes capas de la Tierra, también llamadas horizontes, las cuales se clasifican de acuerdo a su color, textura, estructura, entre otros. Textura: dependen de las proporciones de las diferentes partículas minerales de diferentes tamaños que se encuentran presentes en el suelo. Estructura: forma en la cual las partículas que componen la Tierra se reúnen para formar agregados. Consistencia: resistencia a la deformación o ruptura. Color: los diversos colores del suelo dependen de los componentes del mismo. Por ejemplo, el suelo negro adquiere su coloración gracias a la abundancia de materia orgánica. Es por eso que se considera el más productivo. Densidad: se refiere al paso por volumen de un suelo determinado. Aireación: es el contenido de aire presente en el suelo. De igual manera, la temperatura también es un factor muy importante en cuanto al suelo, ya que determina la distribución de las plantas presentes en el suelo, así como influir en diversos procesos tanto bioéticos como químicos.